Visiten esta mañana, sean todos bienvenidos y el Señor les bendiga, ¿verdad? Buenos días. Ajá. Dije, no sé si ando más dormido yo. Solamente, hermanos, estamos contentos, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar con nuestros hermanos allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el viernes y el sábado, los cuales mandan saludos de las diferentes congregaciones ahí alrededor a los hermanos aquí, ¿verdad? En Edinburgh, reciban saludos de parte de nuestros hermanos, nos gozamos, algo increíble, ¿verdad? Un gozo que se siente cuando va uno y conoce a la hermandad. Yo no conocía a nuestros hermanos en Nuevo Laredo y conocí hermano ahí en Laredo, ¿verdad? Yo no conocía para allá, pero siempre es hermoso saber que cuando uno va a otra parte, tiene una gran familia, ¿verdad? Tiene una gran familia y eso es algo increíble, es algo bonito. Y los tacos estuvieron muy buenos. Muy bien, hoy no voy a usar el PowerPoint, voy a dar un repaso más o menos de lo que estamos hablando y vamos a continuar la clase. Estamos hablando en cuanto a la unidad. Pero para recordar un poquito la unidad, ¿verdad? Vamos a ver qué tan unidos estamos en cuanto a la memorización. Vamos a ver qué tan unidos estamos en cuanto a la memorización. ¿Cuántos de nosotros claramente estamos como dice el pasaje? A ver, ¿quién tiene el pasaje de memoria? ¿Hermano Domingo? Siempre me le cambia, hermano. A ver, otra vez. Amén. Ándale. ¿Alguien más? ¿Ándale? Brother? La carta a los Corintios, primero capítulo, 10º versículo, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Jesucristo que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo corazón. Sí. Gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermana? Okay. ¿Alguien más, hermana? Okay. El hermano Arturo como que lo miro como que me lo quiere decir, hermano. Okay. Okay, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más, solamente quédense con este pasaje en mente, ¿verdad? De 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, porque esto va a ser otro pasaje que vamos a estudiar en cuanto a la unidad. Pero solamente para ir poniendo todo esto junto con lo que estamos estudiando.
Estamos estudiando en cuanto a la unidad y estamos viendo cómo la unidad, ¿verdad? Se ha corrompido de la manera que está la unidad que Dios quiere, la cual vemos que es en la oración de Jesús la que Dios quiere, y está la unidad que el hombre quiere, ¿verdad? Entonces, esta es una gran diferencia y por esto vemos que muchas de las veces, lamentablemente, en la misma iglesia de Cristo se oye de los hermanos decir, es que no hay unidad, no hay unidad, no hay unidad. Bueno, vamos a ver qué es unidad y ya sabiendo qué es unidad, vamos a ver si hay unidad o no hay unidad, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay unidad o no hay unidad de la manera correcta como Dios lo pide, como Cristo le oró al Padre que hubiera, ¿verdad? Estábamos viendo nosotros ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 17, si ustedes recuerdan, mirábamos del versículo 1, o sea, mirábamos todo el capítulo, y veíamos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, ¿verdad? Y empieza esta oración, y empieza la oración al Padre, y dice claramente, la hora ha llegado. La hora ha llegado. O sea, él claramente le está diciendo, por medio de esta oración, que ya iba a ser sacrificado. Ya iba a ser sacrificado, ya iba a ser puesto en aquella cruz, su tiempo de él, el cual el Padre ya le había dado desde antes de la fundación del mundo, ya estaba a la puerta. Luego continuamos viendo, estoy repitiendo un poco de lo que ya vimos, hermanos, en cuanto dice, glorifica a tu Hijo. Cuando habla de glorificar a tu Hijo, claramente vemos cómo en la cruz da dos razones, ¿verdad? Para glorificar, cuando dice glorifica al Hijo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo se muestra el poder y la justicia de Dios. Pero también por medio de nuestro Señor Jesucristo se muestra la oportunidad de cada uno obtener la vida eterna, ¿verdad? De volver a estar juntamente con Dios. Entonces, vemos que habla para que todo esto suceda, dice Cristo, con un propósito, para que te conozcan a ti, dice Cristo. O sea, él estaba consciente que todo esto era para que conocieran a quién, al Padre. Él le da toda la honra, la gloria, todo lo que se merece a Dios. O sea, todo esto va a pasar, me van a crucificar a mí, todo esto va a pasar, pero todo esto con el propósito que te conozcan a ti, a ti. Y podemos ver, ¿verdad?, que sigue orando nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo, ¿verdad?, 9 y 10, vamos ahí, vemos cómo está orando nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, yo ruego por ellos, ¿verdad? Está hablando de quién, de los discípulos claramente. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Aquí es donde empieza la unidad. Empecemos a ver la unidad, hermanos. ¿Qué estamos viendo? Que los que son de Dios, ahí es donde empieza la unidad. Los que son del mundo, ¿de quién son? De Satanás. Entonces, aquí es donde está poniendo una línea nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la unidad, ¿verdad? En cuanto a la unidad. Y luego sigue diciendo, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y luego el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos ¿en qué? En tu nombre, para que sean, ¿cuántos? Uno. Aquí es donde tenemos que empezar a ver nosotros la unidad, hermanos. Uno. La iglesia es una. Los apóstoles en este tiempo eran ¿cuántos? Todavía no se moría Judas, porque todavía no lo entregaba. ¿Cuántos eran? 12. Pero aquí está hablando de que deben de ser ¿cuántos? Uno. Esto nos está dejando saber a nosotros
que la iglesia es una, hay diferentes congregaciones, pero la iglesia es una. Ok, hay que tener esto en mente. Y aquí es donde vamos a ir aprendiendo cómo debemos de estar unidos, en qué unidad está hablando. Ok, dice, así como nosotros, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ya se sabía que Judas era el que lo iba a entregar. Cristo ya sabía, ¿verdad? Que Judas lo iba a entregar, ¿ok? Dice, pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado, aquí es donde viene en qué debemos de estar unidos, hermanos. ¿Verdad? Aquí es donde debemos de estar unidos. Esta es la unidad que tiene que haber en la iglesia. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando solamente de Edinburgh. Estoy hablando de la iglesia en general. ¿Verdad? Estoy hablando de la iglesia en general, porque recordamos, dijimos, la iglesia es una. ¿Ok? Aquí es donde debe de estar unida la congregación de Edinburgh, la congregación de Far, de San Juan, de las áreas que están aquí, ¿verdad? Broadville, a San Benito, Harlingen, o sea, lo que es el valle. En esto es lo que debemos de estar unidos. Hay que poner atención. Aquí no habla de unidad en comer, unidad en amistades. Aquí es en lo que debemos de estar unidos, hermanos. Dice, yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra. ¿Y el mundo qué hizo? Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra sana de Dios, la palabra pura, la pureza de la palabra, somos aborrecidos, ¿o no? ¿No se ha dado cuenta usted que cuando usted quiere hablar con alguien que está equivocado en cuanto a la palabra de Dios y usted quiere enseñarle, no para enseñarle que usted sabe más, sino para que ellos sepan y corregirse bien, ¿no se ha dado cuenta que se enojan? ¿Ya no quieren hablar con usted? Y esto no estoy hablando solamente en cuanto al mundo religioso, las denominaciones, estoy hablando en la iglesia, hermanos. Aquí estamos hablando de la iglesia. Si usted va a otra congregación y el hermano está predicando una doctrina diferente y usted le dice que está predicando una doctrina diferente, ¿no hay conflicto? Aquí ya nos está dividiendo. Ya no somos uno, ¿verdad? Ya no somos uno. Aquí es donde empieza en cuanto a la división. Aquí es donde Cristo estaba pidiendo, por eso dice, yo no pido el mundo, porque el mundo ya está dividido de la iglesia, ya está dividido de mi cuerpo. Ese ya está aparte. Yo estoy pidiendo por los que tú me diste, que ellos se mantengan en esto, en tu palabra. En tu palabra. Dice, y el mundo los aborrecerá, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esto ya lo sabemos. Entonces, los del mundo nos aborrecen, pero cuando nosotros venimos a predicar la palabra pura con la hermandad, y la hermandad nos aborrece, ¿de dónde son esos? ¿De dónde vienen a ser? ¿Del cuerpo de Cristo o de dónde? Del mundo. ¿Estamos viendo? ¿Estamos entendiendo? Aun cuando la hermandad usted le predica lo que es correcto y no lo quiere aceptar, ya viene a ser parte del mundo. Porque no es parte de Dios. Y por eso, y luego sigue diciendo, yo les he dado tu palabra, ¿verdad? El mundo los aborreció. Y luego dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. O sea, cuídalos del mal. Va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento. Esto no está diciendo que no va a haber sufrimiento, sino que cuídalos del mal, dice. Y luego dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿qué está pasando con aquellas congregaciones que están metiendo el mundo a la adoración? Están dividiendo, está haciendo falsa doctrina, vienen conflictos, porque claramente dice Cristo, no son del mundo,
como tampoco yo soy, ¿de dónde? Del mundo. Hay una campaña en una congregación, sabemos que en esa congregación va a venir un falso maestro. Nosotros sabemos, no apoyamos esa falsedad, porque dice que nosotros no debemos de andar ¿con quién? Con el mundo, pero ahí es donde el hombre dice, hermanos, es que no hay unidad. Está hablando que debe de haber unidad ¿en qué, hermanos? En la doctrina, en la palabra de Dios. Si alguien no anda en la palabra correcta, ya es considerado del mundo. Porque claramente Cristo está diciendo, ellos no son del mundo porque yo no soy del mundo. Yo no soy del mundo. Y luego dice, santifícalos ¿en qué? Santifícalos en tu verdad, dice Cristo. O sea, Él no les está diciendo que hagan, santifícalos en mi verdad. Está diciendo, santifícalos ¿en quién? En la verdad de Dios. En la verdad del Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos viendo ya cómo está poniéndose en qué debe de ser la unidad, hermanos. Cuando estamos, por eso, ahora recuerde el pasaje que dice Pablo, que tengan todos una misma, ¿qué? Y un mismo, en cosas seculares, en cosas de comidas, en cosas, no, ¿en qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y esto es lo que está orando Cristo aquí. Por eso sigue diciendo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Otra vez, ¿en qué? En la verdad. Y luego sigue diciendo, ahora ya viene la oración, ¿para qué? Para usted y para mí, para nosotros. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer ¿en qué? En mi palabra, por la palabra ¿de quién? De ellos, de ellos. De ellos. Aquí es donde empieza la unidad. Y luego dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estamos viendo aquí, hermanos. Por eso hay mucha confusión en el mundo. Porque aún vemos el mundo religioso, las denominaciones, pero también nosotros vemos que la iglesia está dividida. Está dividida. Y por esto mismo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y exactamente uno los invita a las personas del mundo y dicen, no, hombre. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ir conociendo la verdadera unidad. Tenemos que irnos uniendo en la verdadera palabra de Dios, la verdad. Para que así como Dios y Cristo son uno, nosotros seamos uno juntamente ¿con quién? Con ellos. Con ellos. Y sigue diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean que uno, así como nosotros somos uno. Eso es lo que Cristo estaba pidiendo en esta oración. Pero que seamos uno en lo mismo, en la verdad. En la verdad. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? Ahí está, en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, a ellos como también a mí, me has amado. Hermanos, es triste oír cuando vemos la iglesia y un hermano está predicando la palabra pura, la verdad, y vienen otros hermanos de otra parte y dicen, pues allá donde me reúno yo me dejan hacer lo que yo quiera. Yo hablo con el predicador y el predicador me dice, no, pues está bien. Esa es una misma mente y un mismo parecer, hermanos. No hay problema. ¿Le está dando la opinión de quién? ¿De Dios o de quién? Del mundo. Por eso dice, ellos hablan tu palabra y el mundo los va a aborrecer.
Aborrecer. Y hasta ahorita, hermanos, hemos visto que aquellas congregaciones que se han apartado de la verdad, invitan a un hermano a predicar, y este hermano predica la verdad. ¿Qué pasa con este hermano? ¿Lo vuelven a invitar? Ya no lo vuelven a invitar. Pero ¿qué tal aquellos hermanos que les gusta decir chistes? ¿Qué tal aquellos hermanos que les gusta decir chistes y empiezan a bromear, empiezan a jugar, dan un pasaje de la Biblia, pero lo demás es puras anécdotas, puras historias? Estos hermanos son bien solicitados. Exactamente. Esa no es la unidad que Cristo está pidiendo en la oración. Esa no es la unidad que Cristo está pidiendo. ¿Por qué creen que les decía yo que es preciso, hermanos, estudiar la Biblia todos continuamente? Es bonito cuando todos digan la memorización, que la digan todos, porque esto me deja saber que todos estamos, ¿qué? En una misma mente y un mismo parecer, porque amamos la palabra de Dios. ¿Se fijan? Esto es lo que Cristo está pidiendo aquí. Es lo que Cristo quiere de nosotros. Y luego si vamos más adelante, hermanos, ahora vamos a entrar más adelante. Vamos a ver otro ejemplo. Ya vimos la oración de Cristo, lo que quiere que hagan, lo que quiere que hagamos, no que hagan, que hagamos, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo. Vamos ahí a Hechos, vamos al inicio de la iglesia. Hechos capítulo 2, ¿verdad? Podemos ver aquí que en Hechos capítulo 1, Cristo todavía viene, ¿verdad? Y está con los discípulos. Vemos cómo Él les dice que se tenían que esparcir, ¿verdad? Tenían que ir por todo el mundo. Vemos aquí claramente que por medio del Espíritu Santo lo reciben. Ellos reciben diferentes idiomas, no son lenguas con las... No, eso no es lo que habla, hermano. Porque claramente si leemos el pasaje dice que hablaban según cada uno entendían que hablase, eran idiomas, ¿verdad? Con el propósito de ¿qué? De que fueran a predicar, ¿verdad? De que fueran a predicar. Entonces vemos que ellos empiezan a predicar en los diferentes idiomas y la gente se maravillaba porque les entendía claramente lo que estaban diciendo, ¿verdad? Cada persona. Pero ustedes creen que estos discípulos estaban predicando cada quien lo que quería. No, ¿verdad? Estaban predicando lo mismo, hermanos. Estaban predicando lo mismo, estaban predicando la verdad. Lo que Cristo les dice en Mateo 28, ¿verdad? Y Marcos 16. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Están predicando lo mismo. Y vemos que estos hombres empezaron a confundirse y a decir, bueno, estos están ebrios. Entonces aquí es donde vino a entrar ¿quién? Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿y qué le dice? No están ebrios, o sea, están tan conscientes, pero estos se admiraban por todo lo que estaba pasando. Y no estaban pasando cosas como las que vemos ahora en la tele, vemos en los videos que se andan revolcando, no es lo que estaba pasando ahí. Lo que pasa es que se maravillaban porque ellos estaban hablando correctamente su idioma. Y se decían, bueno, ¿cómo está pasando esto? Bueno, ahora vemos que Pedro se para, empieza a predicar y empieza a predicar el evangelio. Si lo vemos ahí del versículo, capítulo 2, del versículo 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os es notorio y oído mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que empezó a predicar Pedro. La verdad. La verdad. Empezó a predicar a nuestro Señor Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección. Y les está diciendo y les está dando la profecía de Joel, les está hablando en cuanto a lo que David dice, pero él está diciendo, estos hombres hablaban de Cristo. Hablaban de Cristo.
Entonces, esta verdad se está predicando. Esta verdad se está anunciando. Ahora vemos en el versículo 36, les dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Verdad? Ya les anuncia completamente. ¿Entendieron o no entendieron el pasaje, el mensaje ahí? ¿Lo entendieron, verdad? Porque ¿qué dice el versículo 37? ¿Y se compungieron de qué? Y se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Eso solamente, vamos a entrar a donde quiero entrar, pero solamente es un paso. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es donde vamos a ver la unidad que Cristo está orando al Padre y la unidad que inicia con la iglesia, ¿verdad? Vamos más adelante en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿ok? Los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Pero ¿qué de aquellos que dicen que el bautismo no es necesario? Exactamente, porque Cristo dice, bautizándolos ¿en qué? Cuando dice allí el pasaje, en el nombre de Jesucristo, no está diciendo que los vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo, está diciendo que los vamos a bautizar por la autoridad que tiene Cristo. El 36 por eso dice, se le ha hecho Señor y Cristo, se le ha dado autoridad. Entonces, por la autoridad que tiene Cristo, y Cristo mandó a bautizar en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces estamos viendo aquí, ok, vamos teniendo todos una misma mente, un mismo parecer. Y luego dice ahí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Entonces, ¿será necesario el bautismo correcto, hermanos? Sí, ¿verdad? Aquí es donde vamos viendo la unidad del pensamiento de la verdad. ¿Será por qué? Porque ahí claramente dice, se añadieron. Se añadieron, dice, en aquel día como 3,000 personas. Y fíjese, lo importante que después de que se añadieron, después de que fueron bautizados y entendieron, siguieron el camino, dice el versículo 42, y cada quien hacía lo que quería, dice el 42. ¿Qué dice ahí? Perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y de quién es esa doctrina? Cristo. Si vamos, no pierdan ese pasaje, si regresamos a Juan, hermanos, desde el versículo 14, capítulo 14 de Juan, dice versículo 15, dice, si me amáis, le dice a los discípulos, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué cosa? Otro consolador para que esté ¿con quién? Con vosotros para siempre. Y luego dice el 17, el Espíritu de ¿qué? ¿Se fija cómo claramente Cristo sigue diciendo cada vez que habla verdad? Verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Seguimos leyendo más adelante el versículo 26, dice, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Ahí dice, ¿verdad? El Espíritu Santo, a quien yo mandaré, dice Cristo. No, ¿quién lo va a enviar? El Padre. Entonces, ¿de dónde viene todo? Del Padre. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he
dicho. Versículo 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina ¿de quién? ¿De dónde venía esa doctrina? De Dios. De Dios, hermanos. De Dios. Hay que tener esto en mente. Sí, Cristo les enseñó, pero ¿de dónde viene esa palabra? El Padre la envía. El Padre la envía. Entonces, estamos ahora iniciando y comprendiendo que la unidad de la iglesia debe de estar primordialmente ¿en qué? En la verdad. De nada sirve, hermanos, si comemos juntos todos los domingos, comemos juntos todos los miércoles, pero no anunciamos la verdad y cada uno de nosotros pensamos lo que nosotros queremos. La unidad del hombre es eso. Cuando hay comida, si hay esto y tal, ahí hay unidad. Aunque no hablemos la verdad. Aunque no pensemos de la misma manera. Aunque interpretemos la Biblia cada uno de nosotros diferente. Pero para el hombre la unidad ¿cuál es? Vernos. Para Dios, Dios quiere que estemos unidos así de esa manera. No me malentiendan. Pero lo primordial que Dios quiere es que estemos unidos ¿en qué? En la verdad, hermanos. Porque la verdad, esa es lo que nos va a salvar. Los convivios es bonito porque nos vamos a mantener juntos, pero ¿de qué sirve tener convivios si no hablamos de la verdad? Hablamos de otras muchas cosas menos de la verdad. ¿De qué va a servir esos convivios? ¿De qué va a servir esa unidad, hermanos? ¿Entendemos? Esa unidad es la unidad que el hombre quiere en su mente, es bonita, pero tenemos que pensar primordial en la unidad que Cristo le está diciendo al Padre, para que venga en comunión la unidad, ¿verdad? Así el día que estemos unidos comiendo y participando y eso, lo primordial, hermanos, y lo más hermoso es que vamos a todos tener una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo primordial. Esto es lo que estamos viendo en cuanto a la unidad. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ahí está. Vemos cómo la comunión unos con otros viene primero o viene en segundo lugar. Ahí en el pasaje. Primero hay que perseverar en que esto es individual cada uno. Primeramente tenemos que perseverar en qué? En la doctrina. Cada uno individual y cada uno unido. Perseverar en la doctrina. Y luego dice, ya que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en qué? En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué cosa? En la adoración. Pero todo empieza en la verdad. Todo empieza en la doctrina. Si no estamos completamente unidos en la doctrina, todo lo demás, hermanos, es en balde. Es en balde. Podemos llenar este edificio porque vamos a meter un pianito, una guitarra. Podemos empezar a dar participación en diferentes, podemos empezar a poner a las mujeres aquí a servir la cena del Señor. O sea, podemos y llenar el edificio y vamos a estar unidos. Amén, hermano, vamos a estar unidos, va a decir. Va a haber mucha gente, vamos a estar todos unidos. Pero esa es la unidad que Cristo le está diciendo a Dios en la oración. Dice, yo les di tu palabra y el mundo los aborreció, los aborrece. Los aborrece. ¿Por qué la iglesia de Cristo, cuando predica la verdad, se está quedando como Cristo, ¿verdad? Se quedó en la cruz al último. Porque no hay una misma mente, hermanos, y no hay un mismo parecer. Hay que ir viendo esto. Continuando, dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya vemos aquí que andaba la iglesia del primer siglo unidas. Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común, ¿qué cosa?
Todas las cosas. Todas las cosas. Aquí es donde viene ya la unidad que debe de haber entre nosotros. Ya estamos unidos en la doctrina, ¿verdad?, que viene de Dios. Ahora vamos a permanecer juntos ¿en qué? En todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí con esto, hermanos? Que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad estemos juntos, pero lamentablemente a veces nos juntamos más con la familia del mundo, nos juntamos más con las amistades del mundo que con la iglesia. Y esto viene a ser por lo mismo, porque no tenemos una misma mente y un mismo parecer. Aquí esta es la unidad que debemos de entender. Ahora, aquellos hermanos que, por ejemplo, dicen no hay unidad, por ejemplo, en una congregación, hermano, no hay unidad, apenas se dice amén y ya se fueron. Ya se fueron. Hay convivios y no se quedan. Entonces, ¿cómo pueden decir estos hermanos que no hay unidad? Porque ellos no tienen la misma mente y el mismo parecer. ¿Estamos viendo en cuanto a la unidad? Hay que, hermanos, entender la unidad. Dice aquí, y fíjese, no solamente tenían en común todas las cosas en cuanto a perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en cuanto en la comunión unos con otros, en cuanto a la adoración a Dios, ¿verdad?, el partimiento del pan, en cuanto a las oraciones, sino que dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según qué cosa. La necesidad de qué? De cada uno, hermanos. ¿Qué nos está enseñando esto? No vamos a decir tampoco que vaya y venda su casa y la reparta, no. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando un hermano tiene necesidad y anda, pero fíjese, y anda en una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la doctrina, ¿qué vamos a hacer? Ayudarlo. Pero a veces esperamos, no, pues a ver si los hermanos aquellos le ayudan. Es que los hermanos aquellos son los que tienen negocio y tienen ferias, o los hermanos le van a ayudar. Es lo que está diciendo aquí. No, hermanos. Aquí es donde se muestra la unidad. Es donde se muestra el amor de la iglesia. Y vamos a ir viendo más adelante en cuanto a ello, porque sí, Dios nos manda que ayudemos a nuestro prójimo, que lo amemos, que ayudemos al necesitado, pero principalmente quiere que ayudemos a los que estamos en una misma mente y un mismo parecer en cuanto a la palabra de Dios. Porque también hay disciplina, ¿verdad? Hay disciplina y todo esto lo vamos a ir viendo. Porque hay veces que hermanos se comportan mal en una congregación y quieren que se les aplauda por ese mal. Se hacen las víctimas. Y luego los hermanos no van y los apapachan, se hacen las víctimas y dicen, ahí no hay unidad, hermanos. ¿Ve cómo el hombre confunde la unidad? O sea, hay que ir viendo todas estas cosas, ¿verdad? Hay que ir aprendiendo correctamente lo que significa la palabra unidad ante los ojos de Dios, no ante los ojos de nosotros. Y luego dice aquí, perseveraban unánimes cada día, otra vez, perseveraban juntos cada día, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez. Con alegría y sencillez, comían juntos con alegría y sencillez. Aquí es donde vemos ya la unidad en la comunión, ya como iglesia. Te invito a mi casa, hermano. A veces pasamos años en una congregación y nunca sabemos ni dónde vive el hermano o la hermana. ¿Verdad que pasa así a veces? Dice allí que la iglesia tenía todo en común. Todo en común. No, hermano, es que pues yo no los invito a mi casa porque me da vergüenza. ¿Dice esto la Escritura? Dice la Escritura aquí que permanecían cada día en el templo, en la adoración, y luego iban y partían el pan, ¿verdad? Comunión. ¿En dónde? En las casas.
comían juntos con alegría. Y luego dice, alabando ¿a quién? A Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía, ¿a dónde? A la iglesia. Todos los que habían de ser salvos. Y los que vamos a ser salvos somos los que permanecemos, hermanos, unidos en la verdad. Esa es la unidad primordial. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí. Vamos a continuar viendo en cuanto a la unidad. Para mí, hermanos, creo que es muy necesario conocer esto, ¿verdad? No sé para ustedes, a lo mejor ya, ¿verdad? Pero es muy necesario conocer esto para ir entendiendo. Y claramente recuerden que todas estas enseñanzas es para nosotros enseñarlas también, instruir a otros hermanos. Queremos que la iglesia esté unida. Y no estoy hablando de la congregación de Edinburgh. Estoy hablando de ¿qué? De la iglesia en general. Es una. Es una. Si no hay preguntas o comentarios, hermanos, vamos a dejar el estudio ahí.